Saludamos en la mañana de hoy al doctor Sergio Giralt, que lo tenemos en comunicación con nosotros. Buen día, Doc. Gracias por atendernos. Hola, Ariel, ¿cómo te va, querido? Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar. No, por favor, al contrario. Gracias por estar en la mañana. Y bueno, Sergio, lógicamente que con la noticia de que tenemos 3 casos confirmados, ¿cuáles son los datos que por ahí manejás o qué es lo que por ahí se sabe? Sí, no, yo más que nada por el tema del sanatorio, justo ahora estoy en sanatorio acá. Lo que ocurrió, sí, tenemos 3 casos confirmados en Colón, eso ya es sabido. El tema que nos incumba a nosotros particularmente es que una de esas pacientes, la señora mayor, estuvo internada unas horas en el sanatorio por un cuadro neurológico específicamente, que presentó fiebre al poco tiempo de ingresar, por lo cual se decidió llevarla al hospital para realizarle un hisopado por presunto contagio o presencia de COVID. Sí. Y eso se confirmó. De hecho, la paciente quedó ya internada en el hospital, como corre, porque eso tenemos un acuerdo previo nosotros con Salud Pública, que los pacientes COVID de Colón permanecen internados o en control de tratamiento en el hospital, y nosotros absorbemos lo que es la parte quirúrgica, sobre todo de ginecología en el sanatorio. Eso es un acuerdo que se hizo hace unos meses con Salud Pública. Claro. Ese fue el caso puntual que nos incumbió a nosotros. Y los otros 2 pacientes positivos que no tienen nexo con esta señora, que bueno, en este momento están en estudios para ver su posible origen del contagio, ¿no? Que probablemente, por lo que extraoficialmente te puedo decir, que por viaje a zonas de circulación viral, ¿no es cierto? Sí, tengo entendido que Buenos Aires es el punto al que ha viajado esta persona, que ha estado. La señora está en Colón, de la que en cuestión del sanatorio, no, ella no. Seguramente algún conocido, algún familiar la pudo haber contagiado. La verdad que desconozco eso. Lo positivo, te repito, esto es muy reciente, de ayer. Se está estudiando ahora los nexos epidemiológicos de cada uno de ellos. La señora no, la señora capita acá en el sanatorio nuestro, ya estuvo internada e intervenida el año pasado, inclusive. De hecho, presentó una ACV, que es un cuadro bastante serio, bastante grave. Y bueno, y te digo, como tuvo fiebre, es un médico de guardia con mucho atino, y pensó que era necesario hacerle un hisopado y dio positivo. Ahora se está estudiando cómo esta señora se pudo haber contagiado, ¿no? Claro. Sergio, bueno, hace un par de meses que charlamos con vos, hace un tiempo, incluso estábamos realizando radio, si no me equivoco, cada uno desde su hogar, desde su casa. Ha cambiado mucho el panorama en estos meses. Sí es cierto que te habías adelantado un poco al tiempo con algunas noticias o con algunas novedades que tenían que ver con otros países. Y bueno, y ayer ha habido un comentario importante por parte del presidente de la producción de la vacuna para lo que será el primer trimestre del año que viene. ¿Cómo venís manejando esta noticia? ¿Qué te parece? Sí, eso justamente con vos lo charlamos, creo que a fin de mayo, por ahí, ¿no? Cuando tuvimos el primer brote grande en Colón. Sí, bueno, yo lo había leído en artículos en revistas médicas internacionales, seguramente otros colegas también, y que era Oxford en Inglaterra quien el que más está avanzado con respecto a la vacuna. Eso se confirmó, lo que habíamos charlado nosotros, y hasta habíamos dicho inclusive que en junio se iba a empezar a aplicar en Brasil como país testigo de esto junto con Inglaterra. Se lo hizo, tuvieron muy buenos resultados tanto en Brasil como en Gran Bretaña. Brasil creo que empezó con una prueba testigo de 4.000 personas. Y bueno, lo bueno también que el laboratorio AstraZeneca, que trabajó en conjunto, es inglés obviamente, que trabajó en conjunto con Oxford, el que va a tener la patente de la vacuna, bueno, con el gobierno nuestro y con México, también se acordó que ayer, que lo informó el presidente de la Nación, de que se iba a empezar a producir vacunas en México y Argentina para lo que es Latinoamérica. Brasil es exento de esto porque ya te digo, ya tenía su previo arreglo o acuerdo con Gran Bretaña desde abril de este año, o mayo, no me acuerdo bien. Claro, es ese acuerdo del cual vos comentabas. Yo comenté la otra vez, que ya Brasil había hecho un arreglo directo con Gran Bretaña, más precisamente con Oxford, porque eran los que más adelantados estaban con respecto a esta vacuna, y bueno, así fue, y bueno, pero gracias a Dios, seguramente nosotros el año que viene, que falta bastante lamentablemente, pero bueno, vamos a tener la posibilidad de acceder a la vacuna, ¿no?
Sí. Que es lo más importante. Ahora, y por lo que tengo entendido, como se hace en todos lados, los primeros bloques de vacunación masiva van a ser a la gente adulta mayor, las personas con riesgo de salud y el personal de salud, sí. como se está haciendo en Brasil también. Sí, sí. Ahora, frente a esta situación, justamente, y lo mencionaste recién al pasar, y me parece también que es un dato no menor, el tiempo que nos queda hasta la llegada masiva de esa vacuna, los meses que le quedan a este año y tal vez los primeros 2 o 3 meses del año que viene, es decir, prácticamente 7 meses o 6 meses, pongámosle un semestre, en el cual pueden pasar muchas cosas, como por ejemplo también el hecho de extensiones de cuarentena que se siguen dando y los múltiples casos que aparecen todos los días a nivel nacional. Es muy acertado lo que estás diciendo. Uno habla de la alegría de la vacuna, pero sí, falta un montón. Claro. Falta un montón. Y nosotros, hoy charlaba también con un colega tuyo, y nosotros lo que pasa es que ahora, no Colón, Entre Ríos, esto es una opinión personal también, nosotros recién ahora estamos empezando a padecer la pandemia. Entre Ríos recién hace 15, 20 días, ahora sí, estamos sin realmente lo que es la circulación masiva del virus. Tenemos ciudades importantes que ya están con circulación viral, Paraná, que todavía lo nieguen, Victoria, la zona de Federación, Ibicuí, en fin. Yo creo que ya la provincia está con circulación viral, y yo te diría que era una cosa imposible lograr que Colón no llegase a tener nuevos casos. Sí. Y bueno, lamentablemente se dio, y seguramente aquí a esa fecha que está, lamentablemente vamos a seguir teniendo muchos casos más, algunos asintomáticos, como pasa hasta ahora, que la gran mayoría, por suerte, son asintomáticos o con poca sintomatología, y hay que convivir con el virus. Lamentablemente hay que convivir con el virus. Si vos me preguntás a mí personalmente, yo creo que sí hay que cuidar o tener en cuarentena a la gente adulta mayor y a las personas de riesgo de salud. Y lo otro, bueno, tenemos que convivir. Algunos hablan de lo que es la inmunidad en rebaño, que lo han planteado otros países, le ha ido muy bien con eso, y vamos a tener que ir camino a eso, porque si no, realmente es insostenible, no solo desde el punto de vista psíquico o social, sino desde el punto de vista económico y laboral, ¿no es cierto? Claro. Esto es una realidad que nos toca, habrá que mantenerse los niveles de cuidado que ya todos sabemos, pero los tiempos han cambiado. O sea, lo que hablábamos hace 3 meses atrás, hoy ya no podemos hablar de esa misma manera. Una cuestión obvia, ¿no es cierto? Es lógica. Sí. Pero bueno, hay que seguir machacando de que se tienen que cuidar, hay que mantener los aislamientos, no hay que compartir elementos de alimentación, el mate, cubiertos, vasos, botellas, en fin. Sí, convivir, seguir viéndose. Yo creo que salir se puede salir, juntarse se puede juntar en forma responsable, sin compartir nada, como yo estaba explicando, porque lamentablemente eso se va a hacer, la gente lo va a hacer porque está harta, está cansada de esto, sobre todo los jóvenes, pero uno tiene que atinar, no con miedo. Yo por eso digo, yo estoy un poco a la vereda opuesta al mensaje que se manda. Yo creo que hay que hablar de otra manera, hay que hablar más que con el corazón y los sentimientos que con el miedo. Hay que entender que esto va para largo, la vida no se puede seguir así porque, como te decía recién, por motivos tantos psicológicos, sociales, económicos, laborales, como lo quieras poner, pero bueno, de hecho esto no es ocurrencia mía, es lo que ha pasado en el mundo entero, ¿no? No, claro. Sí. De alguna manera tenemos que aprender a convivir con este virus, y sobre todo yo el mensaje que trato de radiar es más que nada a los chicos jóvenes, porque si uno anda los fines de semana en la calle y ve cómo se comporta la gente, los que más por ahí comparten mates, bebidas, que se juntan a comer, etcétera, etcétera, son los jóvenes, que es obvio, están cansados, se aburren, no saben ya qué hacer y lo hacen. Pero lo que sí tienen que entender ellos, que este tema del aislamiento, la cuarentena, es al que menos los afecta, es a ellos. A los que más sí le joroba la vida a la gente adulta mayor, a los abuelos de 70 y pico de años, 80 años, que, a ver, no tienen un año más para recuperarse fácilmente. No sé si me explico. O sea, un pibe que pierda, entre comillas, que pierda un año de recreación, de afecto, y no le va a hacer mucho porque tiene toda una vida por delante. Ahora, a una persona mayor
no es lo mismo. Un año es un año y es mucho tiempo. Sí. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tocar es que se entienda que no tienen que hacer solamente por ellos, porque solamente ellos sí, entre ellos se conocen, saben quiénes son, saben cómo se mueven, que no viajan, pero lo que no saben, con quiénes son los terceros que están con ellos. No sé si me explico. Claro. Por ahí un familiar de ellos, un pariente de ellos, un amigo de ellos que haya viajado a una zona de circulación viral, está contagiado, es asintomático, se lo transmite a ese chico, y ese chico lo transmite a otro chico, ese chico va a la casa, contagia a un padre, contagia a un abuelo, y ahí está el despiole. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer hincapié en eso, en que lo que van a contar, se van a contar por derecha, por izquierda, escondidas, eso es inevitable. Yo creo que es querer tapar la mano con el sol. Me parece a esta altura, te repito, que no es lo mismo que pasaba hace 3 meses atrás, yo creo que es una soncera. Sí. Lo que tienen que tomar conciencia los chicos más que nada es que se tienen que cuidar ese aspecto, que no compartan utensilios, no estén muy cerca, hablan unos con otros, traten de usar el barbijo, higienizarse las manos, y el aislamiento, eso es lo más importante del aislamiento, que estén separados, no estén tan juntos. Claro. Y no por eso, porque te repito, tienen toda la vida por delante, pero la gente grande no tiene toda una vida por delante, y un año es mucho tiempo para muchas personas. Ahora, Sergio, dentro de lo que estás comentando, entiendo que lógicamente el hecho de convivir con el virus llevará también a pensar de que, bueno, y hablando ya de los chicos jóvenes, se sabe que los jóvenes tienen otra carga inmunológica y la respuesta al virus es muy distinta a la que puede llegar a tener un adulto mayor o incluso un adulto que se encuentra trabajando con la capacidad de contagio que tiene incluso el virus. Pensar esto también y pensar el hecho de convivir con el virus hará también en ese caso que... Porque digo, también pensando el tiempo, ya tenemos un plazo, que es el plazo de 7 meses con la vacuna, que ha allanado un poco el camino a cualquier opinión o criterio que uno pueda formar. Pensando eso, el gobierno nacional tendría que modificar algunas cuestiones frente a lo que queda de este año en cuanto a la pandemia, porque digo, también estamos hablando de muchas prohibiciones en muchos sectores o cosas que están sucediendo que también imagino que deben tener que pasar por otra mirada, sabiendo que ahora una vacuna estará de aquí a 6 meses. Claro, sí, totalmente. Por eso te decía, yo creo que cuidar a los adultos mayores, cuidar a las personas de mayor riesgo, sí, pero bueno, hasta un límite. Bien decías vos que la forma de manifestarse los jóvenes, el COVID, sin duda alguna, es totalmente distinta, salvo algún chico que tenga patología base de riesgo. Claro. Es muy distinta, es muy distinta a la forma que se manifiesta en adultos. Pero ahora bien, yo te voy a hacer un comentario, ¿no? Que esto es a título personal, no vayamos tan lejos, ¿no? No vayamos a Buenos Aires, vamos a ver lo que nos pasó acá en Colón. Lo que uno tiene en claro hoy en día, que no está claro realmente cuáles son los factores de riesgo para ocasionar la muerte de una persona contagiada por coronavirus. Y lo otro que tampoco está muy en claro es el tratamiento específico. Yo creo que a esta altura del partido, a pesar de todos los meses que han pasado, eso no quedó claro, porque hemos tenido acá pacientes de sumo riesgo de fallecimiento que de padecer COVID. Te hablo de nuestro departamento, no, ni siquiera te hablo del tema. Y bueno, sin embargo, han evolucionado perfectamente bien. Y al inverso, a gente, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, pacientes de jóvenes que lamentablemente perdieron la vida. O sea, ¿cuál es el cascabel del gato acá, digamos? Y no se sabe. Yo realmente, a esta altura del partido, ¿quién tiene la posta para decir este va a vivir, este no va a vivir? No, yo pienso que eso ya a esta altura del partido ni siquiera eso está claro, porque te insisto, ha habido colegas, inclusive lamentablemente pasó hace poco en el Chaco, que han perdido la vida y no tenían personas de menos de 45 años de edad. Y a la inversa, hay personas de mucha edad con patologías de riesgo bastante serias y sin embargo se recuperaron perfectamente al cabo de 7 o 8 días. Entonces, es muy errático. La verdad que el comportamiento del COVID es muy errático. Yo creo que quien afirme lo contrario, bueno, me gustaría que realmente... Pero no podemos estar seguros, por eso te digo que hay que insistir en los chicos de que se cuiden para tratar de evitar la propagación, eso, no contagiar a los adultos. Y bueno, y si entre la gente joven existe, como lo que hablamos recién, lo que se llama la inmunidad en rebaño, bueno, a la larga eso termina
inmunizando gran parte de la comunidad joven que tiene menos riesgo, que no va a tener complicaciones, y también ayuda indirectamente a que el día de mañana los adultos que compartan, esos chicos que ya fueron, digamos, enfermos y ya están inmunizados, no van a tener problemas. O sea, no sé si me explico, una cadenita un poco larga de ser, pero es lo que queda. Sí. No, a mi criterio no queda otra opción que esa, porque si no esto, las consecuencias que van a traer ya son muy catastróficas. Lo mismo a nivel de deporte. Hay deportes que yo realmente, yo y muchos médicos que lamentablemente, médicos que no tienen acceso a los medios nacionales o no están como asesoramiento de la parte sanitaria del presidente, que tampoco se entiende por qué los prohíben. Ayer miramos el caso de este muchacho haciendo remo, a ver, o una persona que sale con un bote al río a pescar o dar una vuelta, qué sé yo, hay muchas cosas que realmente a esta altura del partido ya no cierran, porque no cierran por ningún lado, y bueno, yo espero que haya algún cambio de timón, como se dice, una vuelta de timón en algunos aspectos, que no significa esto, porque ya después empezamos que la anti-cuarentena, anti-esto. No. Esto es sentido común, es lógica, y no es cuestión mía, es lo que está pasando en el mundo y lo que dice el científico de todo el mundo. Así como yo te decía, eso de la vacuna de Oxford, esa misma gente que publicó su artículo habla de lo que yo estoy diciendo. O sea, no es nada descabellado, y la prueba que el tiempo nos dio la razón, ¿no es cierto? Lo que hago. Sí. A pesar que también algunos me criticaron muy diciendo que era falsa expectativa, y no fue así. La vacuna no vino ni de Cuba ni de China, salió donde hablamos nosotros, porque hay fuentes mundiales que son sumamente confiables y muy certeras con las cosas que dicen. Y esto con respecto a esto, como me decía, de permanecer con esta cuarentena así que estamos, yo creo que ya a esta altura del partido no tiene ningún sentido. Que no quita que se tenga que se tenga que tener recaudos adultos mayores y las personas de riesgo, pero el resto de la población yo creo que ya no tiene ningún sentido. Tal cual. Sergio, en algunos minutos nada más me voy a estar yendo en vivo al Hospital San Benjamín, donde va a hablar la directora Norma Hernández y lógicamente quedará también un par de precisiones sobre estos casos en Colón. Pero me queda por preguntarte, porque aquí hay algunos oyentes que lógicamente que al escuchar todo tipo de métodos terrenales, también va por el lado también de esto, de cómo seguimos resistiendo desde la parte mental, cómo hacemos, cómo lo vamos abordando a este tema, porque también estamos hablando de que el encierro, hay muchos problemas que se han empezado a ver, ya no solo de gente que tenía otras patologías y las ha empezado a manifestar, sino también de gente que, desde el plano mental, por el encierro, por el aislamiento, por todo este panorama incierto de incertidumbre total, también ha modificado también muchos hábitos. ¿Cómo venimos respecto de ese tema y qué es lo que podemos hacer como para que esto no nos pegue de lleno? Si ya nos pegó. Ya nos pegó. A mi opinión ya nos pegó. Es totalmente cierto lo que vos estás diciendo. Y de hecho, en mi caso particular, que yo también trabajo en la ALSEC y veo muchos pacientes oncológicos de la parte de vista urológica, la forma como que se han, ¿cómo decirte?, descompensado pacientes que ven bien, con controles oncológicos normales, sin ningún problema. La forma como hemos visto estos meses muchos pacientes realmente es preocupante. Como así también patologías malas en gente joven, lamentablemente me ha pasado a mí hace poco vivirlo muy de cerca, pacientes con con insomnio, trastornos familiares, con los chicos, o sea, es un tema que sí, que se está padeciendo mucho desde el punto de vista sociológico o psicológico, como lo quieran llamar, pero ya está, eso está instalado. Por eso te decía, como hablábamos recién, hay que tener mucho cuidado con el manejo ahora de la cuarentena en adelante, porque, te insisto, el hombre puede hacer muchas armas, mucha tecnología y puede vencer guerras, vencer un montón de cosas. Lo que no va a vencer el hombre es la naturaleza. Eso está claro, la naturaleza nunca la vamos a poder ganar. Nosotros nunca vamos a poder ganarle a un tornado, un ciclón, una inundación, un terremoto. El hombre nunca le ganó a la naturaleza. Y esto es la naturaleza. El virus es una patología que está en la naturaleza y no la vamos a poder ganar. Entonces, para mí es como querer remar contra la corriente hasta que tengamos la vacuna, obviamente. Pero mientras tanto, la vida tiene que continuar. Es cierto, sí, que muchos se amparan los números. Y es cierto, vos te pones a pensar, la tasa de mortalidad en Argentina, ¿cuánto es? El 2%, creo, ¿no? Sí, un poco menos incluso. Bueno, sí, uno poco menos. Que si vos lo analizás desde el punto de vista médico, científico, epidemiológico,
es una tasa ínfima, que prácticamente no tiene ningún asidero para decir, vamos a parar todo el mundo. O incluso, Sergio, discúlpame, o incluso la cantidad de personas que se encuentran en estado crítico en el mundo. A ver, estamos hablando de que 5,5 millones, 6 millones de personas activas, con el virus activo, pero estamos hablando de 64.000 personas en estado crítico. Exactamente, por eso te digo, la tasa de mortalidad es baja. Sí es cierto, como también siempre digo, uno dice el 2% es poco, hasta que te toca a vos, que es el 100%. Claro. Es lógico de pensar, sí. Porque a mí también, yo digo, está todo muriendo, pero que a mí no me toque, pues si me toca a mí es 100%. Pero bueno, uno no tiene que manejarse desde el punto de vista individual, sino que tiene que manejarse desde el punto de vista social o colectivo. Las decisiones se toman en base a eso. Por eso digo, la tasa que tenemos en nuestro país, y en Entre Ríos mismo, o en Colón, es realmente, gracias a Dios, que es muy baja, inclusive respecto a otras patologías. Entonces, yo creo que son varios matices que tenemos que tener en cuenta, que no yo, porque no estoy autorizado para tomar decisiones, pero son varios matices que tomar en cuenta, y a mi opinión, como te insisto, te dije al principio de la charla, ya ese visto de cuarentena, pro gobierno, no, yo creo que ya a esta altura, a partir de entrar en esas cosas, no tiene ningún sentido. Sí. O sea, yo creo que de alguna forma tenemos que buscarle la vuelta para empezar a convivir y seguir conviviendo con este virus que, te insisto, nos toca ahora a nosotros entrerrianos de cerca. Sí. Así, ahora sí lo tenemos en casa, como se dice virtualmente, y vamos a seguir teniendo, eso desde ya darlo por hecho, vamos a seguir teniendo de aquí a 7 meses, como decía vos, parte de la vacuna. Y bueno, habrá que agilizar los protocolos, especificarlos más, perfeccionarlos más a los protocolos, como vos quieras, y hacer mucho hincapié, como yo te decía, sobre todo la gente joven, que por ahí es la que un poquito más transgrede los cuidados, pero no hablarles con el miedo, ni implantarles el temor o la represalia, sino hablarles desde el punto de vista más humano, más sentimental, para que entiendan que no es que uno le está prohibiendo porque quiere, no, porque a ellos simplemente no le va a pasar nada, pero sí le puede pasar a su abuelo, a su padre o a algún familiar directo que tenga un adulto. Entonces hay que charlar mucho y insistir eso mucho con los chicos, decirles que se quieren juntar, bueno, más caldo, pero tomen las medidas necesarias, respeten el aislamiento, no compartan elementos de alimentación que son la fuente más común de contagio. Yo creo que hay que empezar a hablar de esa forma, de cambiar la óptica de cómo se están metiendo ahora, porque la gente con el tema del encierro y el miedo, la muerte, no, yo creo que eso va a estar, eso no dio resultado. A ver, la prueba está en el caso, o sea, seguimos más bien tiempo de cuarentena, cada vez tenemos más casos en el parque, entonces algo está saliendo mal. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Entonces yo creo que por eso, entonces si vos me dijeras que con este sistema que trajimos hasta ahora no fue fenómeno, no, viejo, al contrario. No, porque incluso países que decían estar bien, como el caso de Nueva Zelanda, después de 109 días, volvieron de nuevo a registrar muchos casos. Bueno, aquí en Argentina, Jujuy, que era una provincia también estable, también mostró casos, entonces... Por eso te estoy diciendo, o sea, y también, que nosotros en su momento nos comparamos, digamos, los argentinos, como es un poco el defecto que tenemos, que somos los mejores del mundo, nos comparamos con cifras de otros países, decíamos, no, tenemos menos que aquellos, menos que ellos. Y bueno, y el tiempo le dio razón a los otros países cuando decían al final del tiempo, vamos a ver cómo salimos. Y ahora estamos entre los primeros números del mundo. Entonces, no podemos seguir con este ego, con esta soberbia. Yo creo que no tiene sentido. Hay que empezar a buscarle otra vuelta a este manejo de la pandemia. Hay que buscarle otra forma de convivencia, de vivir y bueno, y aguantar estos 6-7 meses que nos quedan hasta que tengamos la vacuna. Bien. También lo mismo que con respecto a los muertes, es otro tema que también es importante charlarlo. A ver, decimos, tenemos menos muertes que yo creo que Estados Unidos. Bueno, a ver, como te decía al principio, nadie sabe hasta el día de hoy cuáles son los verdaderos factores de riesgo de parte de los pacientes, porque ha quedado comprobado inclusive en nuestra ciudad. Y la otra que tenemos que tener en cuenta, que a nosotros nos tocó la pandemia cuando ya dio la vuelta al mundo el virus. Claro. O sea, mucha información de qué era el daño que ocasionaba este virus en el organismo, el cuadro inflamatorio respiratorio principalmente. O sea, esa información a nosotros nos llegó, gracias a Dios, porque la padecieron los europeos y la padecieron los norteamericanos. Entonces ahora nosotros ya tenemos otro recaudo y otra forma de arrancar tratamientos a pacientes. No sé si me explico. Sí, entonces, totalmente. Tampoco no
se muere menos gente. No, eso es una mentira, no se puede la gente. No tiene que ver nada que ver con que se muere menos gente. No, se muere menos gente porque, bueno, o tendremos menos factores de riesgo en esta población por cuestiones de hábitos alimenticios, por lo que fuere, y por lo otro estoy diciendo, ahora tenemos mucho más información que empezar el tratamiento a los pacientes complicados, y eso ha evitado sin muchas muertes, en la realidad. Eso no, tenemos la verdad de todo el mundo, porque no es así, no es así, el número de habla aparte, ¿cierto? Totalmente. Es una opinión personal ya, ¿no? Sí, totalmente. Sergio, bueno, desde ya muchísimas gracias. Voy al hospital, está la doctora Hernández. Desde ya te agradezco estos minutos y bueno, un panorama como siempre claro de lo que está sucediendo en Argentina y el mundo con respecto a la pandemia. Un abrazo muy grande y seguiremos en comunicación. Bueno, es un gusto para mí charlar con vos, Ariel. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias. Chau, chau, querido. ¿Quién es?